Buenas noches, México. Lo que ocurrió hoy no puede tomarse a la ligera. A solo 24 horas de asumir el cargo, Grecia Quirós, la viuda del alcalde asesinado hace 4 días, tuvo que jurar como alcaldesa sustituta rodeada de un cerco federal digno de una zona de guerra. Y la razón es escalofriante. Apenas tomó protesta, su teléfono empezó a sonar con llamadas anónimas a cualquier hora, 3 de la mañana, 5, 7, voces que describían, con precisión quirúrgica, cada movimiento suyo. La hora exacta en que salió de casa, la ropa que llevaba puesta, el número de escoltas que la acompañaban. Información que solo puede venir de alguien siguiéndola en tiempo real, o de alguien infiltrado muy cerca de ella. Cambiamos su número de inmediato. Las llamadas llegaron otra vez, al nuevo. No fue coincidencia. Fue una advertencia. Luego aparecieron ellos, 3 camionetas sin placas estacionadas frente a la casa de enlace del Movimiento del Sombrero. Cristales oscuros, motores encendidos. No tocaban. No hablaban. Solo observaban. Daban la vuelta a la manzana y regresaban, una y otra vez. Estaban estudiando su perímetro, midiendo tiempos, buscando el primer error. Y entonces llegó la primera señal clara de ataque. El 5 de noviembre, durante la ceremonia de toma de protesta, un hombre intentó entrar al Congreso con una mochila que se negó a mostrar. Tras someterlo, encontramos gas pimienta, droga, y algo mucho peor. Un plano del Congreso marcado con rutas de escape, baños y la sala exacta donde Grecia estaría parada minutos después. Un ensayo para medir cuánto tardábamos en reaccionar. Reforzamos techos, cerramos accesos, rotamos escoltas. Desde ese momento, Grecia se mueve únicamente en un convoy blindado de nivel militar. No pisa suelo abierto sin control total del entorno. Cuando visitó la plaza donde asesinaron a Carlos, jamás bajó del vehículo, había tiradores vigilando desde las azoteas. El protocolo es extremo, porque el cártel Jalisco no manda advertencias, manda sicarios dispuestos a morir con tal de romper un anillo de seguridad. Por eso desplegamos 400 elementos federales en Uruapan. Porque cuando tú levantas 400 rifles, es porque alguien ya te apuntó primero. Pero Grecia no es solo la viuda, es la mujer que ha prometido continuar lo que Carlos inició. Reabrir expedientes que tocan al gobernador. Exigir comparecencias. Destapar contratos que muchos quieren enterrar. Y para entender por qué su vida ahora vale tan poco para el crimen, debo contarles qué ocurrió cuando Carlos pidió exactamente la misma ayuda que hoy ella necesita desesperadamente. Esa misma tarde del intento fallido contra Grecia, volamos directo a Ciudad de México. El 4 de noviembre, en Palacio Nacional, se instaló una mesa de crisis encabezada por la presidenta Sheinbaum. Estábamos ahí, Grecia, Lázaro Cárdenas, Juan Manso y yo. La reunión duró 2 horas y media. Grecia entró por un acceso lateral, escoltada por 14 elementos, sin cruzar una sola mirada con la prensa. La presidenta abrió con una frase que dejó a todos en silencio: este caso no puede quedar impune y la vida de Grecia Quirós es asunto de seguridad nacional. Punto. Grecia habló primero. Enumeró cada llamada, cada mensaje, cada vehículo sin placas. Expuso el intento de emboscada del día anterior y entonces soltó la frase que tensó la sala completa: ya no confío en el gobierno estatal. Necesito intervención federal directa o me van a matar como mataron a Carlos. Lázaro Cárdenas habló después. Advirtió que él ya había enfrentado la misma infiltración criminal dentro de estructuras estatales y que mientras no se rompa esa cadena de protección, Michoacán seguirá enterrando alcaldes uno tras otro. Luego tomó la palabra Juan Manso, hermano de Carlos: mi hermano pidió ayuda 6 veces. Solicitó escoltas, armas, refuerzos, y todo fue bloqueado hasta que lo mataron. Sus palabras no eran acusación, eran diagnóstico. La presidenta escuchó sin interrumpir y finalmente emitió 4 órdenes directas: mantener el despliegue federal indefinidamente en Uruapan, establecer comunicación directa entre Grecia y la Secretaría de Seguridad sin pasar por el Estado, apoyar con inteligencia federal la investigación del asesinato de Carlos, y revisar la protección de todos los alcaldes amenazados en Michoacán. Su instrucción final fue tajante: mantenerla viva. Y seguir el rastro. Pero aquí apareció el nudo que frena toda la investigación. La identidad del agresor de Carlos sigue oficialmente sin confirmarse. Medios filtraron el nombre de Oswaldo Gutiérrez Vázquez, pero la fiscalía jamás lo validó. Su cuerpo sigue sin reclamar. Y cuando borras el nombre, borras el camino. Michoacán está fracturado bajo 9 jefes criminales en activo.
11 días antes del asesinato de Manso, mataron a Bernardo Bravo en Apatzingán. 11 días donde el gobernador guardó silencio. Carlos no fue el primero en caer bajo su administración, fue el 7º alcalde asesinado en 3 años. Y mientras Uruapan se blindaba, el estado entero ardía, Palacio Municipal de Apatzingán incendiado el 2 de noviembre, protestas violentas en Morelia el día siguiente, 8 detenidos, 7 liberados. Ruido, caos, perfecto para tapar quien mueve las órdenes desde dentro. Otros alcaldes amenazados comenzaron a reportar señales similares tras la muerte de Manso. Reabrimos entonces una línea olvidada, las filtraciones en el Festival de las Velas. 3 empresas recién creadas, sin oficinas ni empleados, recibieron contratos sospechosos semanas antes del evento. Cuentas activas, depósitos inusuales, y ninguna supervisión real. Pedimos bitácoras completas, quién autorizó esas empresas, quién decidió la colocación de las vallas. Porque el que mueve una valla también puede mover un disparo. Y hay un contexto familiar que muchos prefieren no tocar. Adalberto Fructuoso compara a N. Rodríguez, el Fruto, tío directo del gobernador Ramírez Bedoya, está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Su hijo también. 500 kilos de metanfetamina. Anabel Bedoya Marín, esposa del Fruto, es hermana de la madre del gobernador. Documentos militares filtrados mencionan llamadas entre Anabel y líderes de cárteles unidos durante la campaña estatal de 2021. Las mismas elecciones que llevaron a Ramírez Bedoya al poder. Grecia lo sabe. Por eso su protocolo empieza desde el día cero, rutas cambiantes, escoltas nuevas, coordinación directa conmigo. Ella gobierna blindada en su propia ciudad. En su toma de protesta lo dejó claro, no tengo miedo porque ya perdí todo. El sombrero de Carlos no cayó. Y yo lo voy a llevar hasta que todos paguen. Y lo demostró en su primer día como alcaldesa. Pidió auditoría completa a contratos de seguridad, solicitó a la UIF rastrear transferencias municipales, ordenó renovar a toda la policía, pidió que la Guardia Nacional asuma la seguridad pública y exigió acceso absoluto a las bitácoras del Festival de las Velas. ¿Quiere saber quién filtró la ubicación exacta de Carlos antes de su muerte? Y luego está el video. El que recorrió todo Michoacán semanas antes del asesinato. En él, el gobernador Ramírez Bedoya se acerca a Carlos Manso en un evento público, con cámaras grabando. Lo abraza con sonrisa política y le pregunta, en tono de burla, ¿cuántos criminales has abatido últimamente? Carlos, incómodo, responde con profesionalismo. El gobernador insiste, riéndose, casi provocándolo, no, tú personalmente, ¿cuántos? Carlos intenta mantener la compostura mientras el gobernador se aleja riéndose. Ese video no es una broma. Es desprecio. Es un mensaje. Y ahora sabemos exactamente a dónde llevaba. El gobernador sabía perfectamente lo que estaba en juego. Sabía que Carlos Manso acababa de capturar a El Rino, sabía que esa detención desató amenazas directas del cártel Jalisco, sabía que Carlos había pedido refuerzos urgentes, y sabía que él mismo había bloqueado esas solicitudes. Con ese contexto, su burla pública frente a cámaras dejó de ser chiste, fue un mensaje. Un está solo. Un hagan lo que tengan que hacer. Poco después, fuentes internas de la Guardia Nacional confirmaron algo devastador. Ramírez Bedoya coordinó personalmente la asignación de los 14 elementos federales responsables de proteger a Carlos durante el Festival de las Velas. Él definió cuántos serían, qué harían y bajo qué reglas operarían. Y la instrucción que bajó desde el Estado fue precisa y mortal, el alcalde exagera. Déjenlo moverse libre. No lo saturen de seguridad. Así que los 14 elementos no desobedecieron ese día. Cumplieron órdenes. Cuando se apartaron del altar, siguieron exactamente el protocolo impuesto desde arriba. Ese espacio vacío permitió que un sicario adolescente se acercara y disparara a quemarropa toda su carga contra Carlos Manso mientras su hijo Dylan gritaba en sus brazos. A partir de ahí, seguimos el dinero. Porque el dinero no miente. 3 días antes del crimen, el 28 de octubre, aparecieron depósitos sospechosos, 20,000 pesos en total. En cuentas de personas con acceso directo a la agenda del alcalde. Coordinadores de logística, personal de confianza, gente que sabía cada movimiento de Carlos. Al día siguiente, 15,000 pesos más ingresaron a cuentas de coordinadores de seguridad privada del festival. Identificamos los cajeros, Bancomer en Lázaro Cárdenas, 2 depósitos de 10,000 pesos, y Santander en el centro, 15,000 pesos en una sola operación un día después del asesinato, como pago final.
Con orden judicial obtuvimos los videos, identificamos los rostros, los cruzamos con bases de datos oficiales y con la nómina del personal del festival. Y las coincidencias son directas. Uno de los depositantes era el coordinador general de logística de un proveedor de sonido e iluminación contratado por el ayuntamiento bajo firmas del gobierno estatal. Ese proveedor tiene vínculos con 2 de las 3 empresas fantasma detectadas antes. Compañías sin oficinas ni empleados, creadas en agosto de 2025, diseñadas para mover dinero rápido. En total, esas empresas dispersaron 35,000 pesos en pequeñas transacciones durante las semanas previas al asesinato. Pagos por información precisa, actualizada y en tiempo real. También localizamos 3 puntos de observación estratégicos con vista completa al altar del festival. En uno de ellos había un vehículo registrado al mismo proveedor vinculado a las empresas fantasma. Llegó 2 horas antes del evento, no se movió en 4 horas y su conductor se mantuvo todo el tiempo hablando por teléfono. Los números que marcó coinciden tanto con personal de seguridad estatal, como con operadores de cárteles unidos identificados por inteligencia militar. Hace 2 días obtuvimos la pieza que faltaba. Un testigo protegido entregó documentos internos mostrando que las vallas de seguridad fueron reubicadas 24 horas antes del festival. Ese cambio abrió un corredor directo hacia el altar. Carlos no autorizó esa modificación. La firmó un coordinador estatal de seguridad cuyo oficio ya está asegurado por la Federación. Ese mismo coordinador aparece fotografiado con 2 de los hermanos Álvarez Ayala, operadores del cártel Jalisco y responsables de ordenar el asesinato de Carlos por haber capturado a El Rino. El sicario que ejecutó el ataque era familiar directo de Omar Farías Chávez, el Prangana, otro operador de alto nivel del cártel en Apatzingán, quien responde directamente a los hermanos Álvarez Ayala. Y esa cadena, el dinero, órdenes, posiciones, firmas, es la que hoy estamos siguiendo. Porque ya no hablamos de un ataque aislado. Hablamos de un asesinato planeado desde dentro. De los involucrados, 2 son narcos activos del cártel y el tercero construyó una carrera política. Fue alcalde de Apatzingán por el PRD y en 2024 buscó ser diputado por Morena, el mismo partido que gobierna Michoacán. El cómplice detenido en los puntos de observación está confesando nombres completos bajo custodia federal. Por eso ejecutaron al sicario principal en el lugar, para evitar que hablara. Pero ya era tarde. 2 testimonios simultáneos, bajo protocolos separados, derrumban cualquier red de protección criminal. Y esa red apunta directamente a apellidos que hoy sostienen el poder en Michoacán. Dylan Manso crecerá con la verdad que muchos intentaron ocultar, que un sicario adolescente drogado jaló el gatillo, que los escoltas federales se apartaron porque así lo ordenó la coordinación estatal, que el gobernador Ramírez Bedoya participó en la planeación de un esquema de protección deliberadamente débil, que familiares suyos están presos en Estados Unidos por 500 kilos de metanfetamina. Que su tía habló con líderes criminales durante la campaña que lo llevó al poder, y que su padre pidió ayuda 6 veces y cada solicitud fue bloqueada. Carlos murió porque quienes debían protegerlo lo entregaron. Pero lo que ocurrió después importa igual, su viuda no huyó. No renunció. Tomó el cargo aún sabiendo que su vida valía lo mismo que la de Carlos días antes de morir. Enfrentó las amenazas y exigió justicia desde el mismo despacho donde él trabajó hasta el final. En 48 horas ejecutamos órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales involucrados en el flujo del dinero, 3 coordinadores de seguridad, 2 proveedores vinculados a empresas fantasma y el juez que liberó a sicarios con pruebas contundentes. La unidad de inteligencia financiera. Congeló cuentas del círculo del gobernador, 3 corporativas, 2 personales. Más de 47 millones de pesos bajo investigación por posible lavado. Y el gobernador reaccionó como se esperaba. Conferencia de prensa, discurso de victimización, acusaciones de persecución política, pero sin explicar a su familia presa en Florida, ni las intercepciones militares de su tía con criminales, ni los millones congelados, ni por qué bloqueó cada petición de auxilio de Carlos. Mientras él hablaba de ataques políticos, su entorno comenzó a romperse. 2 funcionarios renunciaron, 3 pidieron licencia. Uno dijo fuera de cámaras, no quiero estar ahí cuando caiga todo el sistema. Esto ya no es político, es criminal. Y tenía razón, cuando tocas el dinero, las lealtades se quiebran. Entonces viene la pregunta que ya nadie puede esquivar. ¿Cuántos alcaldes deben ser ejecutados para que Alfredo Ramírez Bedoya responda penalmente por entregar municipios enteros al crimen? Y la pregunta final, la que Dylan merece que se responda. Ese esquema de protección falló por incompetencia, por miedo.
¿O porque el gobernador trabajaba directamente para la misma organización criminal que asesinó a su padre frente a él?